Bienvenidos a 30 Minutos, muy buenos días, bienvenidos a la Televisión Canaria. Hoy recibimos a un hombre que tanto viajero, escritor de viajes, con 2 libros magníficos, el último acaba de salir, Convivencias personales, que tanto pueden haber sido a pie como a remo, como ahora nos va a contar. Viene de otros mundos que ha conocido mejor que ninguno de nosotros, una especie de turista de la geografía y de la naturaleza. Don Román Morales, muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Este último viaje, Román, que has hecho, de nuevo en Latinoamérica, en Sudamérica, no ha sido a pie. No, Que fue el último que nos vimos en esta televisión hace, ¿cuánto? 14 años. Por lo menos 13 o 14 años, sí. En aquel punto de vista que hicimos sobre tu viaje a Sudamérica, de este libro, Buscando el Sur, que fue a pie. Este no fue a pie. Sí, lo que pasa es que sí, la verdad que yo siempre me defino un poquito más como caminante, ¿no? Porque siempre he caminado bastante, soy, digamos, montañero, desde que era jovencillo pues pateaba bastante. Y el viaje que hice en Sudamérica efectivamente fue a pie, ¿no? Toda la cordillera de los Andes. Después hice otros viajes a pie, ¿no? Recorrí el Atlas marroquí caminando. ¿Después de este? Sí, después del de Sudamérica, bueno, vinieron 4 o 5 O sea, que después de la última vez que nos vimos, has seguido caminando. Pues sí, básicamente caminando. ¿Por qué sitios, Román? ¿A dónde fuiste? Bueno, básicamente estuve, de la gran caminata, una segunda gran caminata que hice, claro que incomparable con el tema de los Andes, que fueron 3 años y medio, pues me dejé persuadir un poco por la geografía de aquí, de los vecinos, de Marruecos. ¿Fuiste a África, Marruecos, al Atlas? Sí, exactamente al Atlas, a la cordillera más grande del norte de África, ¿no? Y también me dio el punto de caminarla desde prácticamente la frontera argelina hasta el norte de Agadir, hasta un valle que desemboca en el Atlántico. ¿Cuántos kilómetros? Son aproximadamente entre 800 y 1000 kilómetros. Estuve como 5 o 6 meses de caminata en todas esas montañas de vida bereber, pastoril y bueno, una experiencia... La de gente que te encontraste por el camino, ¿no? Pues sí, además el Atlas yo creo que encierra como un tesoro de humanidad bastante fuerte, ¿no? Porque si realmente nosotros que somos canarios, aquellos que tengan algún tipo de conciencia identitaria con el mundo, digamos, bereber y tal, o esa nostalgia donde realmente cobra autenticidad y actualidad es en el Atlas, que es el último refugio de la cultura bereber, ¿no? Y este es el otro viaje, luego me vuelves a contar lo de África. Estamos otra vez en Latinoamérica, ahí tienes imágenes, Román, de gentes, de chiquillos, personas mayores, hombres, mujeres, sí, que con tu canoa, de toda, que ya habías hecho también alguna otra cosa con esa canoa, porque yo creo que tú estuviste en el Amazonas, ¿no? No sé si fue con esta canoa, pero tú te sentiste en el Amazonas. Sí, es que la verdad que ordenar un poco todas estas locuras de viaje que tengo en la cabeza, ya que estoy frizando los 50 años, pues la verdad que me cuesta. Pero sí es verdad que había tenido una experiencia remera cuando tenía 19 años, ¿no? Con 19 años había descendido el curso alto y el curso medio del Amazonas, desde lo que es Iquitos, la capital de la Amazonía peruana, hasta la capital de la Amazonía brasileña, que es Manaus, ¿no? Pero eso lo hice con una curiara de madera, que tenía un techito de hojas de palmera, y me encaleté 4 o 5 libros de Pablo Neruda, que era mi poeta de referencia cuando tenía 19 años. Don Pablo Neruda. Y descendí el río durante 3 meses más o menos hasta llegar a Manaus, sí. ¿Y este kayak que elegiste, que es de plástico, me da la impresión, ¿no? Es un sí, material, no madera, desde luego. No, es plástico, no es fibra y bueno, es un kayak muy duro, es un plástico especial que ahora está bastante en boga y más que nada es un kayak, digamos, de travesía marítima, ¿no? Ahí te veo, ¿sí? ¿Con quiénes? ¿Con gente que te ibas encontrando y que te quedabas con ellos un tiempo? ¿Qué hacías? Bueno, mi idea era empatar las aguas, o sea, ya que había caminado todo Sudamérica a pie por la cordillera de los Andes. Por la parte alta, las alturas. Por las alturas, pues también siempre me sentí un poco persuadido de recorrer todas las tierras bajas sudamericanas, que están todas, es un tapete selvático esplendoroso. Desde el Caribe. Bueno, cada vez menos esplendoroso, sobre todo al amparo de la nueva ley de bosques de Brasil, que vuelve a estar el ecosistema amazónico amenazado. Pero bueno, digamos que sí, que todas las tierras bajas sudamericanas, exceptuando la Patagonia, un 60% del cuerpo continental son tierras selváticas cruzadas por ríos absolutamente exorbitantes, ¿no? Y en las que intervienen 3 cuencas hidrográficas de tamaña importancia, que vienen a ser la del Amazonas, claro, al norte del Amazonas la del Orinoco, o la Orinoquía, que se le dice también. La Orinoquía. Y después la cuenca del río de la Plata. Y bueno, un poco estudiando un poco todos esos ríos previamente, acaricié la posibilidad de integrar las 3 cuencas, que solamente todos los ríos están unidos, exceptuando, haciendo una ruta lógica. La parte brasileña ahí que no encaja, ¿no? En el Mato Grosso brasileño, para cambiar de cuenca de lo que es la cabecera del río La Plata a la cabecera del río Guaporé, que es de pertenencia amazónica. Te echaste el kayak al hombro ahí. Pues ahí hubo que, bueno, un camionero me pasó por tierra, que había una carretera de tierra para llegar a Villavela de Santísima Trinidad, que es la cabecera del río Guaporé, donde ya empezaba a fluir hacia la Amazonía, ¿no? Así que este paisano se cogió el kayak, su canoa, se fue para América, ya la había recorrido por la cordillera y ahora se empezó a remar todo aquel mundo, 7 ríos
interminables, infinitos. Conozco parte de esa zona y unos paisajes maravillosos, una naturaleza exuberante. ¿Quién te hace las fotos cuando sales tú? Porque las demás las haces tú. No, la verdad que tengo muy pocas fotos en las que salgo yo. En las que salgo yo normalmente estoy en tierra, ¿no? Como en kayak o acampado. Y solamente una o dos oportunidades tuve para que una tercera persona me pudiera sacar una foto, porque estaba en geografías muy perdidas, ¿no? Y claro, autosacarte una foto es difícil, ¿no? Porque estás en medio del río, o sea, sacarte una foto, digamos, navegando claro. El río, ¿no? Sí. La más que puedes sacar es así, con la cámara aquí, sale tu cara, la popa de la embarcación y ya está, pero es una imagen muy repetida, ¿no? Román, habías hecho el libro este que luego comentamos también, porque hay que siempre hacer memoria, de aquel programa que hicimos en esta televisión, Buscando el Sur, caminaste a pie a 11.000 kilómetros de Sudamérica, por las cumbres, por la cordillera, y ahora te encuentras con que querías ver las tripas del continente por los ríos. ¿Y qué te encontraste? ¿Qué fue lo que más te impresionó? Bueno, a mí me impresionó, por supuesto, la naturaleza, aunque realmente creo que poniendo en el balance lo que viene a ser los Andes sudamericanos o lo que viene a ser el tapete selvático de la Amazonía o la Orinoquía, la verdad que cuando uno va navegando por un río, de alguna manera sufre, entre comillas, eso de sufrir, pero tienes una cierta monotonía visual, porque tú siempre estás el agua, ¿no? en medio del agua y con dos murallas vegetales que te acompañan a lo largo de las larguísimas perspectivas de los ríos y de sus recodos y arabescos y tal. En los Andes, claro, son cordilleras que suben hasta 6.000 metros, los distintos macizos que integran la gran cordillera de los Andes. El sistema montañoso más largo del planeta. Es el más largo del planeta y también tiene una gradiente altitudinal que te permite, digamos, disfrutar o vivir, digamos, distintas naturalezas que también a nivel humano pues tienen distintas respuestas culturales. Sin embargo, en lo que es todas las tierras bajas de Sudamérica, se puede decir que la gente vive más o menos de una manera bastante similar. O sea, son cazadores de monte, lo que llaman en Brasil carne de mato, ¿no? O sea, jabalí, tapir, etcétera. Pescadores, eximios pescadores, y después como hortelanos nada más, que eso es una herencia indígena directamente del tiempo guaraní, se dedican al cultivo de la mandioca o yuca, ¿no? Entonces casi ese mismo modelo de subsistencia tan atado a la naturaleza se repite desde el río Paraguay hasta lo que puede ser la Orinoquía venezolana, pasando por todos los riachos que hay en la Amazonía, ¿no? O sea que el mito de Bolívar es real ahí sí lo viste, la unidad latinoamericana esa. Pues sí, yo un poco también comento un poco ahí que esto fue una especie de panamericanismo geográfico, no político, sí. Porque la idea de Bolívar pues quedó frustrada, como todos sabemos, pero desde luego que desde el punto de vista geográfico sí quedó integrada toda la geografía de las tierras bajas sudamericanas a remo, ¿no? Siempre a remo. Caminos de Agua es el libro que acabas de publicar con toda esa experiencia. Luego que hiciste a la vuelta, te pusiste a escribir todas tus notas. ¿Ibas con un cuaderno? ¿Qué hacías? Sí, ¿un diario? Sí, bueno, lo bueno de un kayak, este kayak tenía como 5 metros, ya te digo que era de travesía marítima y es un kayak entre comillas. ¿Lo llevaste a los ríos a pesar de que es para el mar abierto y sí, lo adaptaste? Es que los ríos también tienen un comportamiento bastante marítimo cuando se mete una tormenta ecuatorial o en el caso del río Paraná, cuando sopla el pampero de sur, el río se vuelve levantisco y es como si estuviera a 4 o 5 millas de las Teresitas para afuera en un día de invierno medio fatal, ¿no? Entonces, pero lo bueno del kayak es que, claro, como tiene dos almacenamientos, uno proa y otro en popa, pues eso me permitía almacenar bastante material, o sea, tanto el material de acampada y de supervivencia o subsistencia es una palabra que me gusta, no me gusta mucho, pero sí de subsistencia, y llevaba libros, y llevaba cartografía, y llevaba como el caracol, la casa a cuestas, ¿no? Con el kayak, y eso... Ibas tomando notas de las cosas que ibas viendo. Exacto, por eso me preguntabas, claro, yo llegué a rellenar hasta con letra muy liliputiense, con una caligrafía absolutamente diminuta, y bueno, porque el papel era oro en esas regiones y tal, entonces quería aprovecharlo al máximo y realmente al final del viaje llegué a rellenar como lo que yo llamaba cuadernos fluviales, donde daba cuenta, 9 cuadernos fluviales de letra, ya te digo, muy minúscula, donde rellenaba un poco las impresiones del día, las situaciones que había vivido, pensamientos de gondolero solitario, etcétera, ¿no? ¿A qué hora del día escribías? ¿De noche? ¿De pues día? Mira, escribía de noche, pero bueno, era un poquito cansativo, ¿no? Porque, claro, uno empezaba a remar a las 6 de la mañana, justo cuando paría el día, que además por esa evapotranspiración nocturna de la selva, pues se creaba todo un ambiente absolutamente sugerente, porque estaba todo lleno de nieblas y por momentos parecía que estaba navegando más por un Danubio otoñal que por un río amazónico, ¿no? Después, al cabo de 2 horas, aquellas nieblas se dispersaban y ya venía un poco el solajero ecuatorial ahí a maltratarte el cráneo. Entonces yo salía a esa hora, remaba prácticamente todo el día y a última hora, 1 hora antes de que se pusiera el sol, que llegara la turba de mosquitos, ¿no? Que es en horas crepusculares cuando atacan duro y parejo,
pues entonces lo que hacía era, ya de una hora antes tenía que ubicar un sitio donde dormir en la margen, cosa que a veces no era fácil, porque si el río estaba desbordado y las márgenes estaban inundadas, no te tocaba otra que dormir colgado de la hamaca dentro de lo que llaman en Brasil el igapó, en Perú le dicen tahuampa, que es la selva inundada. Entonces ahí no tienes un suelo firme donde montar la tienda, lo único que te queda es colgarte como un insecto de la hamaca con la tela mosquitera y pasar la noche ahí en esa precariedad. Pero bueno, uno siempre trata de buscar un suelo firme. ¿Para qué? Para reunir leña, que eso era después de 8 o 9 horas de remada, pues luego tenías que montar el campo, reunir leña seca, si es posible, claro, después hacer la comida. Y cuando hacía la comida, hacía un perol grande para poder despachar la cena esa noche y después que me sobrara el tumbo, que diríamos aquí en Canarias, para que al día siguiente, en pleno río, en pleno ejercicio de navegación, al mediodía, pues zamparme la comida fría que quedaba en el resto del cacharro. Y justo cuando acababa de cenar, pues ya me metía, espantando los mosquitos y toda la historia, me metía dentro de la hamaca y sacaba mi cuaderno y exhausto, porque realmente había días que acababa muy cansado, pues garabateabas un poco las impresiones del día, ¿no? Y cuando te pusiste a escribir, reviviste muchas cosas de esas, porque claro, lo viviste de una manera muy intensa, luego ante el folio, recontando y reviviéndolo, se vive de otra manera, ¿no? Es la segunda vez que tuviste la experiencia, ¿no? Sí, creo que a veces hay que dejar reposar un poco la memoria o el recuerdo muy vívido y quizás darte un tiempo antes de volver a revisar los diarios y tal para, digamos, mensurar un poquitito con mayor justeza un poco todo lo vivido, ¿no? Ya lo habías hecho Buscando el Sur, cuando fuiste a pie, tenías la experiencia de cómo se traslada eso luego a un libro. Aquí he hecho un libro más voluminoso de unas 700 páginas aproximadamente, casi 700, con fotos a color, editado por Ediciones La Palma, que me consta que tú te has dedicado a la producción de la obra y que ahora estás en la fase de que la gente conozca y lea tus vivencias. ¿Ya tienes lectores del libro? Bueno, ya han salido unos pocos, hace 3 meses que lo publiqué y yo mismo lo estoy moviendo y bueno, he estado dando una serie de charlas y hablando del viaje y proyectando imágenes en distintos foros del archipiélago y poco a poco la primera remesa de lectores ya me están haciendo llegar sus opiniones y bueno, es un libro un poco de apariencia un poco pretenciosa, ¿no? Porque es tan voluminoso que en estos tiempos que corren, que la gente no tiene mucho tiempo. Ahora, yo tuve todo el tiempo para navegar los ríos porque me tiré 2 años allá, ¿no? 2 años. Entonces, pues bueno, yo soy un narrador un poco de largo aliento y no soy de la escuela sajona, sino más bien un poco de la escuela... ¿Te gusta contar con detalles, sí? Me gusta contar un poco con detalles, sí. Entonces, bueno, salió un libro un poco de esa apariencia pretenciosa, pero la primera jornada de lectores, pues parece, no seré yo quien tenga que decirlo. Hay ¿no? que leerlo. Me está gustando, ¿no? ¿Qué capítulo es el que tú crees que impacta más? Porque cuentas capítulo por capítulo la experiencia de cada río. El río de los Payaguás, el río Paraná, el de Janeiro, Guaporé, el Mamoré, el río Madeira, el río Sabache, Caciquiare y el Orinoco, tu epílogo de ese sueño. ¿Cuál destacarías especialmente? ¿Qué capítulo te llena más? Pues no sé, Carmen, te puedo decir, porque esos son macro capítulos que tienen a su vez un sinfín de capítulos dentro, ¿no? Entonces, cada capítulo corresponde a lo que fue la vivencia de haber descendido un río, ¿no? Y esos ríos tienen 1500, 1800 kilómetros, a veces para recorrerlos todos tiraba como 3 meses, 4 meses, así, ¿no? Entonces, en todo ese capítulo hay una infinidad de vivencias bastante copiosa, ¿no? Ahora bien, bueno, el libro decirte nada más que está tramado, digamos, con 2 niveles de lectura, si se puede hablar así, ¿no? O está hecho, ese tejido narrativo está hecho con 2 hilos de distintos colores, ¿no? Un color viene a ser mi propia vivencia, mis propios pensamientos, como gondolero solitario por esos ríos tropicales, la gente con la que me encontraba, el personal con el que vivía, fueron aldea indígena, fueron aldea mestiza, pescadores, cazadores de monte, garimpeiros, en fin, toda esta sociedad amazónica. Y después, por otro lado, el otro hilo vendría a ser, digamos, el desvelamiento un poco de la historia y la memoria social de las tierras bajas de Sudamérica. Háblese del caucho, háblese de la era económica del quebracho en el Chaco paraguayo, háblese de cuando el tiempo del chicle, del árbol del chicle en la cabecera del Orinoco. En fin, trato también un poco, no solamente que todo sea un relato yoísta en que yo cuento mis historias y mis batallas, sino precisamente dar a conocer un poco lo que a mí me interesaba. Y lo que a mí me interesaba era la memoria de los pueblos y la infinita geografía y la naturaleza sudamericana en esta versión de Tierras Bajas, ¿no? Te habrás encontrado en muchos países la lucha de los indígenas por sus tierras, ¿no? Sí, porque, hombre, eso está ahí, está latente y tiene una actualidad de 500 años. O sea, cuando yo tengo una actualidad de 500 años, la lucha por la tierra del mundo indígena, es que cuando en abril de 1500 Pedro Álvarez Cabral puso su pie en las playas de Porto Seguro, en lo que es hoy Porto Seguro, en el estado de Bahía, en Brasil, los historiadores hablan de que habían entre 6 y 8 millones de indígenas en ese territorio que antiguamente los indígenas en lengua guaraní llamaban Pindorama, tierra de las palmeras, o sea, Brasil.
habían como 6, 8 millones de habitantes en Pindorama, en lo que es hoy Brasil. Actualmente quedan 300.000 indígenas nada más. Ha habido ahí una limpia impresionante. Ha habido una limpia, una diezmación histórica, bueno, que es como volver a incidir en esto de la leyenda negra y tal, que parece que es una cosa, un pilón, machacón y tal, en la conciencia de los ibéricos, tanto de lusitanos como de españoles y tal, pero realmente ese es el resultado que ha dado la historia. Y actualmente, infelizmente, pues claro, hay un montón de reservas de lo que se llaman tierras indígenas en Brasil, pero que es papel mojado porque cualquier cantidad de garimpeiros, de facendeiros con sus jagunzos o pistoleros a sueldo entran si hay diamantes o algún recurso natural o oro que explotar, pues bueno, no le duelen prendas y entran y hacen unas escabechinas potentes. O sea que, amén de haber un compendio de tierras indígenas que representan el 10% de la geografía o de la superficie nacional brasileña, es un 10%, pero es un 10% que está totalmente amenazado y que todos los pueblos indígenas tienen que estar siempre en pie de alerta porque las amenazas son múltiples, ¿no? Es intrincado el camino por tierra, tú lo cuentas en este libro, el Capac Ñan que crearon en el imperio preincaico de tierras, de los caminos casi no son ancestrales sino inextricables, pero por mar, por río en este caso, ¿cómo se las apañaron cuando llegaron los conquistadores, cuando llegó Pizarro? Porque también en esas aguas en las que tú has navegado se metieron los castellanos españoles a intentar llevarse el oro que decían que había por allí, ¿no? Sí, lo que pasa es que España realmente descuidó mucho, o sea, España, hablando con frialdad histórica, después del Tratado de Tordesillas, prácticamente lo que hoy es Brasil, que es un país de origen, o sea, de evolución lusitana o portuguesa, realmente pues, en virtud de Tordesillas, nada más que a Portugal le debería de corresponder nada más que la costa, exactamente la costa brasileña, pero no todas las tierras del interior de lo que hoy es Brasil. Lo que pasa es que los españoles se obcecaron tanto con el dorado metalífero de las tierras altas, de los incas y de los chibchas, por ejemplo, en Colombia, que se asentaron allí y totalmente descuidaron, claro, que es una geografía inmensa, pero los portugueses, desde esa costa atlántica que les correspondía, fueron incursionando a través de los ríos, tierra adentro, e hicieron una ocupación de facto de todo lo que son tierras inmensas que en un principio pertenecían a la corona española, ¿no? Entonces, un poco ese es el proceso que se dio. Y el mito quedó, porque en Perú dicen lo del el hombre sentado en un banco de oro, como que el oro era real, había oro allí, había una riqueza que todavía queda en la memoria de la gente como un país rico. Pues sí, hombre, también en Bolivia, en las tierras recursos altas, naturales, Bolivia, sí. En el Potosí, famoso, el famoso español, Potosí. La Plata y tal. Pero bueno, todas las tierras interiores de las tierras bajas realmente fueron las exploraciones que se hicieron por los bandeirantes portugueses. Ellos estaban acicateados totalmente por dos cuestiones, dos recursos que para ellos eran básicos y que generaban muchos dividendos. Uno era la esclavitud del indio guaraní, claro, ¿no? Que se remataba, había en Sao Paulo. Sao Paulo, en el sur de Brasil, nació como una especie de mercado de esclavos. Entonces, los bandeirantes incursionaban hacia tierras interiores guaraníticas para atrapar directamente en la floresta a indígenas guaraníes que luego eran rematados en ese mercado de esclavos de Sao Paulo y que posteriormente se destinaban a las tierras del nordeste brasileño para las plantaciones de caña de azúcar. Ese fue uno de los acicates que impulsó a estos portugueses, a estos bandeirantes medios mercenarios, medio filibusteros que entraban dentro de toda esa región selvática, y el otro, desde luego, fue el mito del dorado. El dorado, sí. El dorado, porque ya en la costa atlántica brasileña, ya los primeros navegantes portugueses o españoles que llegaron allí, oyeron hablar que muy al oeste del continente, muy al oeste había una gran sierra promisoria de plata y de metales preciosos y tal, y eso fue un acicate para ellos para, claro, era la codicia por el oro, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú encontraste oro en este viaje o qué fue lo que encontraste? No, yo encontré sueños y gente de corazón muy puro, ¿no? Y eso es las cosas que a mí... cuando uno hace un viaje como esto, más allá de que, oye, que me remé 10.500 kilómetros, que quizás sea la primera travesía integral que se hace para unir todas las cuencas hidrográficas de Sudamérica a remo, más allá de toda esa historia, realmente uno lo que quiere es sacar, no sé si a ti te pasa, pero una cierta inconformidad con el siglo XXI, con todo lo que está pasando en el mundo, con estas prisas con las que se viven, con esta falta de entendimiento entre seres humanos, ¿no? Entonces, uno no es que sea para mí una huida hacia adelante, sino más bien es una huida hacia atrás. O sea, vivir un tiempo que ya pasó, vivir una gente que está en otro peldaño cronológico hacia atrás del tiempo, ¿no? Y vivir yo mismo el tiempo de otra manera, o sea, circular por un río, dejándote llevar a libre flote como un nenúfar, para mí es poesía pura, ¿no? Entonces esa es la experiencia que uno quiere. Uno busca en estos viajes no busca ningún récord deportivo ni nada, aunque me gusta hacer deporte y me gusta trasladarme de manera autónoma, sino lo que busca es la experiencia
más allá de la libertad, como la conocemos aquí, que siempre hablamos de libertad laboral, de derechos laborales, de libertad ciudadana, etcétera, yo diría que es una libertad existencial que ya no existe, ¿no? O sea, sentirte de otra manera, sentir el tiempo de otra manera, llegar a donde vive gente simple, que está conectada con la naturaleza, inextricablemente dependen de ella, ¿no? Y para renovar un poco mi fe en el ser humano también. Y ahí, en esos ríos perdidos, la gente hace una vida sencilla, el corazón humano es un cristal puro, y uno también un poco va a darse un baño de todo esto, ¿no? Y cuando vuelves a la realidad, a Santa Cruz, a las islas, y recorres las calles y te encuentras edificios y no selvas y gentes y de nuevo la cizaña, el enfrentamiento y todo eso, sí. ¿te da ganas de salir huyendo o de quedarte? No, yo me quedo aquí, yo también estoy muy cómodo aquí, no se trata, lo único que uno quiere tramar es su propia existencia, su propia vida con experiencias diferentes, no quiere decir que yo esté aquí y ahora estoy con el latiguillo como un inadaptado, ¿no? Claro. No, yo tengo aquí mi gente, tengo a mis queridísimos padres, a toda mi playa de amigos y sobre todo también tengo la geografía canaria, porque tampoco soy de los que piensan que... Yo pienso que viajar es más curiosidad que desplazamiento, ¿no? Entonces las islas me brindan mucha curiosidad, o sea, la flora canaria me brinda mucha curiosidad, los barrancos de Teno, de La Gomera, de La Palma, todo para mí es incitación también. Mientras haya naturaleza relativamente cercana o vecina, pues yo estoy contento. Román, ¿y tú que te has dedicado a hacer cosas que seguramente hay pocos seres humanos que lo han hecho en su vida, que es empezar a patear desde pequeñito, ¿no? Empezar a caminar o a navegar, incluso a pedalear, que también lo has hecho, has pedaleado también, recuerdo una vez que me contaste, haciéndolo casi o caminando casi en dirección contraria al hombre del siglo XXI, ¿no? Que va por otro camino. ¿A dónde te conduce todo eso finalmente? Estás a punto de cumplir 50 años. ¿Piensas, te ves haciendo esto toda la vida? ¿Vas a cambiar tu vida de pronto? ¿Qué planes tienes? ¿A dónde te lleva esto? No, es que esto me lleva simplemente a vivir al día, ¿no? Un poco al carpe diem famoso. Al carpe diem. Yo no sé, mi objetivo en la vida es estar bien y ensanchar cuanto más pueda el corazón, mejor, ¿no? Entonces, no me planteo qué va a pasar, qué no va a pasar, si voy a tener una pensión jubilatoria o no. Yo creo que el problema del hombre contemporáneo, y yo estoy en esta época también, es que la gente piensa demasiado en el futuro, ¿no? Tú no has cotizado nunca en tu vida, ¿no? Alguna vez coticé. Pero bueno, digamos que me busco la vida de manera alternativa. Claro, tú eres un hombre absolutamente al margen del sistema. Bueno, intento por lo menos estar en la periferia y no estar en el cogollo del sistema, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que te matan ahora si te metes en una oficina con un horario. Ah, no, eso sí, eso me destrozan totalmente. Me pones la cruz del horario encima y seguramente me deprimo rápidamente. Pero bueno, es un poco eso, Carmelo, ¿qué quieres que te diga? Vivir al día, ¿no? No sabes lo que vas a hacer mañana. Y que yo creo que a veces la gente piensa que somos inmortales, no somos inmortales. Deberíamos de tener la muerte más presente, pero no como una cuestión de tener un sentimiento luctuoso ante la vida, sino por decir, oye, esto es lo que hay, o sea, nadie guardará memoria de nosotros, compañero, ¿no? Sí. Dice que hay dos muertes, la muerte real, física, y la segunda muerte, que es la definitiva, que es cuando ya nadie te recuerda. Eso está por llegar en todas las vidas humanas, habidas y por haber. Entonces, si realmente tuviéramos más presente un poco el tema de que somos súper finitos, ¿no? A lo mejor este milagro de vivir lo encararíamos de otra manera. Esa es mi rara teoría, pero yo creo que esta es bastante sencilla y que todos nosotros anhelamos también una mayor respiración de otra manera en este mundo, ¿no? Si tú estás viviendo la vida que tú quieres vivir, esta es la que tú quieres vivir, o sea, viajar, ir a otros mundos y sentirte, y posiblemente es más intenso lo tuyo que la de un ciudadano que cumple un horario y va a trabajar. También es un poco privilegio de que tienes una facultad de física que te lo permiten. No es que decías que no te gusta la palabra supervivencia, pero hay mucho de supervivencia en eso. Claro, es que vas a un sitio, tú antes decías, preparo la comida, pero ¿en qué condiciones, en qué circunstancias? No es la comida de casa que vas y te la preparan o te la preparas. Ahí te cuesta un mundo pasar día a día, ¿no? Sí. No, y además como son viajes así súper autogestionados, claro, precarios, con escasos recursos, porque no tampoco tiene grandes fuentes financieras, ni mucho menos, ni patrocinio, ni para el libro tampoco. Siquiera, ya lo sé. No, ni para el libro siquiera. Entonces, pues bueno, de todas formas te ingenia bastante, o agudiza, perdona, el ingenio, el tema de ir solo, de no tener demasiados recursos, de tener nada más que un kayak. Por ejemplo, yo cuando hice toda la Cuenca del Plata, desde Mato Grosso hasta Buenos Aires, que fueron 5 o 6 meses de bajada a través del río Paraguay y el río Paraná, luego tenía que volver, porque estos ríos los hice yo siempre a favor de corriente, quitando el río Casiquiare, que fue contracorriente, que fueron nada más que 300 kilometritos, un caño pequeñito, yo los hice siempre a favor de corriente. Entonces eso implicaba ir inicialmente al Mato Grosso, por tierra, con el kayak, descender toda la Cuenca del Plata hasta llegar a la ciudad, a la tumba de Gardel, como quien dice. Y después tenía que regresar al Mato Grosso, porque un poquito hacia el poniente, donde había salido, empiezan a fluir los ríos hacia la Amazonía. Claro, yo no tenía
como dirían en Argentina, un mango, claro, para trasladar el kayak por una empresa de transporte internacional de Argentina, Buenos Aires, hasta el Mato Grosso brasileño. Entonces, ¿qué me tocó? Hablar con el gremio de camioneros, claro, y haciendo dedo en las tierras del Planalto Central brasileño, con un kayak de 5 metros, haciendo dedo con todo el bartulaje y todo romanticón, hablando con los camioneros para ver si te iban llevando hacia la cabecera del río Guaporé para seguir la singladura, ¿no? Entonces, bueno, y lo que es increíble es que al final, cuando tienes fe en esta especie de sueño arcaico o quijotesco y tal, no sé, el destino parece que se va ordenando solo. Y lo que me gusta de Sudamérica es que la gente escucha y la gente se compromete libremente cuando tú tienes una pequeña necesidad, ¿no? Cosa que a lo mejor en otras latitudes a lo mejor no pasa tanto, ¿no? Tú que estás viviendo experiencia con seres humanos de verdad en esas situaciones descarnadas, ¿te has encontrado con buena gente, con gente mala? ¿Con qué tipo de seres? Sí, hombre, yo encuentro la gente que tanto en los Andes sudamericanos, claro que ahí en el libro también hay algún que otro sustico y no todos son ángeles y querubines en el camino, claro que siempre te puedes encontrar algún personaje avieso, situaciones a lo mejor un poco raras, ¿no? Pero en líneas generales, y es un poco lo que yo comento, porque todo el mundo está muy aprensivo a la hora de viajar. También es verdad que cada uno tiene su estrella. Sí, también es verdad. Más fulgente o menos fulgente, pero cada uno tiene su estrella, sí, ¿no? sí. Pero entiendo que un viaje como lo que fue caminar toda Sudamérica a pie, que fueron 3 años y medio de vida a la intemperie, o lo que fueron los 2 años intemperianos también en los ríos de Sudamérica, en Monte Culebra, como dicen los sudamericanos, los venezolanos, pues estos viajes no se hacen si tú no encuentras una respuesta humana positiva en el camino. Entonces, yo iba con el kayak, iba bajando un río, a lo mejor llevaba 3 días solo, dando remo por allí, con mi locura. Iba dando y bueno, se te acumulaba ese deseo también primario de compartir con un ser humano bajo un techo de palma o lo que sea. Bueno, aparecía una choza en la ribera. Claro, tú llegabas allí con el kayak, pum. Un extraño, como no te conocen. Y lo bueno era que el kayak, como ellos tienen el prototipo de madera esta indígena que está horadado el tronco en una sola pieza y tal, sin cuadernas ni nada y tal, es la típica embarcación de esos ríos. Claro, llevar un kayak absolutamente chillón, de un amarillo chillón espectacular, era un prototipo náutico que ellos no habían visto casi, vamos, en la vida, ¿no? Entonces ya eso les acicateaba un poco lo que es la curiosidad. Entonces llegar yo a una vida... Y ellos, más que fijarse en mí, a veces se fijaban, me estoy refiriendo a pescadores mestizos, aldeas indígenas y tal, les llamaba poderosamente la atención el tipo de barquillo con el que yo viajaba, porque además la línea de flotación está bastante alta y la sensación cuando ellos te veían venir del río era que poco menos que el agua me llegaba hasta el ombligo y que estaba como hundiéndome, ¿no? Al llegar allí, pues claro, todo era curiosidad con eso. Y el kayak mismo en sí, como ese te abría las puertas sin querer. Abría las puertas y empezaban a hacer preguntas y tal, y boom, y ¿de dónde viene? Entonces al decir de dónde venía, claro, le pareció una distancia tan sideral porque ellos conocen bien la geografía de los ríos, que entonces ya comió, venga, pase para adentro. Qué bueno eso, sí, claro. Esa frase que hay en Paraguay, en el río Paraguay, por ejemplo, en la República Paraguaya, que el río Paraguay la parte en dos, que es un río de una... las gentes que viven son verdaderamente carentes y pobres y tal, que cuando uno llegaba allí, claro, a veces te miraban así con una cierta sospecha, analizaban el kayak, de tu kayakito mudo allí. Este narcotraficante que viene aquí. Y de repente, ¿quién será este? ¿No? ¿Será un individuo violento o lo que sea? Pero entonces dejaban caer esa frase, que para mí era una frase sacrosanta que me abría todo, que era, vamos llegando. Vamos llegando. Sí, decían, vamos llegando. Y vamos llegando era un techo donde guarecerse, compañía humana, un fuego para compartir, platicar, en fin, esas cosas, ¿no? Experiencias que has tenido que son únicas, ¿no? En momentos, digamos, como decimos aquí, chungos, ¿algún momento difícil, como un riesgo que cuentes en el libro? Sí, al principio cuando yo empecé a navegar el río Paraguay, el alto río Paraguay, lo primero que te encuentras allí es el humedal más grande del mundo, que se llama el Pantanal matogrossense, ¿no? Y es un territorio, yo salí de San Luis de Cáceres hasta llegar a Corumbá, tenía que pasar como 700 y pico kilómetros, prácticamente sin ver a nadie, ¿no? Es verdad que había alguna facenda de ganado venida menos y alguna pequeña población de indios Huató en el centro del Pantanal, pero iba a encontrar muy poca gente. Entonces, una de las situaciones, o sea, empecé a navegar, digamos, el río Paraguay en un momento, en un espacio, ese Pantanal, donde se encuentra el mejor refugio del yaguareté, que viene a ser el jaguar sudamericano. Y yo cuando hablaba con los pescadores antes de iniciar, los pescadores de San Luis de Cáceres, antes de iniciar la andadura por el río Paraguay, ellos me decían, você va sozinho, tú vas solo, mas você que va a hacer con un yaguareté. Digo, pero tanto yaguareté hay mucho yaguareté. Y entonces te recomendaban que prendieras un fuego por la noche,
antes de meterte en la tienda de campaña para mantener al felino a raya. Claro, no somos dos, soy yo solo. ¿Cómo voy a estar alimentando un foco toda la noche? No duermo entonces, ¿no? Entonces, bueno, cruzar el Pantanal, porque además veías los gatos, digamos, los jaguares, los veía con bastante frecuencia en la orilla del río, incluso dentro del agua. Y entonces, el Pantanal fue para mí una constante inquietud simplemente por tener al gran tótem depredador de las selvas americanas muy presente ahí en toda esa área, ¿no? Eso fue, la verdad que fueron 2 o 3 semanas antes de cruzar el Pantanal, donde estuve un poquito tenso, especialmente por la noche, ¿no? Entonces, cosas así pasaban, sí. Se nos acabó el tiempo, se pasó volando, Román. Te iba a preguntar más cosas y ya me avisa el realizador que se acabó el tiempo del programa. Queda recomendar el libro Caminos de Agua. Seguro que hay muchas aventuras que a todos nos van a hacer, en fin, ver la vida de otra manera, porque esta es una vida vivida a pie de río en este caso, a pie de continente de los Andes, de la cordillera, como hiciste en el libro anterior, pero vas completando el libro. Ya te iba a preguntar por el tercero de la trilogía, que imagino que tendrás en mente. ¿A dónde vas a ir ahora, brevemente, Román, después de este sitio? No sé, la verdad que me gustaría volver a Sudamérica. Volver allí, ¿no? Vamos a ver. A ti te conquistó Sudamérica. Sí, la verdad que sí. A muchos nos ha conquistado. Román, un abrazo muy fuerte, me alegro mucho de que hayas vuelto 14 años después de aquel programa que hicimos, hemos hecho que sea dentro de menos tiempo. A ver si me cuentas otra aventura próxima. Venga, pues muchas Buenos gracias. días y feliz año. Gracias. Román Morales, es una maravilla lo que nos cuenta y lo que nos podrá contar en el futuro. Sigan en compañía de la Televisión Canaria, gracias, muy buenos días.